Habla a nuestros corazones, Señor. Usa tu palabra, Padre, muévenos a la acción, Señor, y haznos instrumentos útiles en tus manos, receptivos para obedecer tu voz y seguirte. En nombre de Cristo. Amén. Isaías, hijo de Amós, fue un hombre muy versátil. Él fue estadista, fue asesor, fue escritor, fue también poeta y es un profeta del Antiguo Testamento. La palabra profeta es una palabra que significa alguien que habla frente a Dios, es decir, el vocero de Dios. Él fue un vocero de Dios, alguien que predicaba, que proclamaba la voluntad de Dios. Isaías fue llamado el príncipe de los profetas. Su libro es el más extenso de los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Tiene 66 capítulos y es comparado de alguna manera, algunos le llaman como la Biblia en pequeño, la mini Biblia. ¿Por qué? Porque tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros, tiene dos divisiones y la primera división es de 39 capítulos, la Biblia tiene en su primera división en el Antiguo Testamento 39 libros y la segunda división de Isaías es de 27 capítulos y la Biblia tiene en el Nuevo Testamento 27 capítulos. La primera parte de Isaías, los 39 primeros capítulos hablan de Israel, así como el Antiguo Testamento habla de Israel, y los 27 siguientes capítulos hablan acerca de Jesucristo. De la misma manera como el Nuevo Testamento habla y se dedica a hablar acerca de Jesucristo. Bueno, Isaías habla acerca del Mesías. Isaías es el libro del Antiguo Testamento que es más citado en el Nuevo Testamento, 369 veces. Y algunos llaman a Isaías el quinto evangelio o el evangelio del Antiguo Testamento, porque habla de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento virginal hasta su segunda venida y su reinado glorioso. Isaías significa salvación de Jehová. Y en su nombre él está profetizando que habría de venir Jehová, que había de hacerse Dios hombre, iba a venir a este mundo para estar entre nosotros. Por su fe en el Todopoderoso y por predicar fervientemente la verdad, Isaías fue muerto aserrado. Cuenta la historia que huyendo de los soldados de Manasés se ocultó en el tronco de un árbol hueco y dichos soldados, sabiendo que él estaba ahí, aserraron el árbol con todo y Isaías adentro. Hebreos 11:37 hace mención de los que fueron aserrados en el Antiguo Testamento. Isaías escribe aproximadamente 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Varios de los pasajes que están ahí, hermanos, se han convertido en mis pasajes favoritos y siguen teniendo vigencia hoy en día. Por ejemplo, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y podríamos citar todo el capítulo 53 que habla de la crucifixión de Jesucristo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hace unas semanas predicaba y mencionaba también Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y ese pasaje precioso de Isaías 43, 2 también, cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías predicó en tiempos de una lúgubre decadencia espiritual, moral, social, de todo tipo. En tiempos en que los padres entregaban a sus hijos y sacrificaban a sus hijos en manos de dioses paganos. Los sacrificaban, les daban muerte en manos de dioses paganos. Y por eso me parece tan vigente Isaías en los días de hoy. Porque él predicó en un tiempo que a mí me parece que es muy similar al tiempo que nosotros estamos viviendo. De una decadencia moral, social, de una decadencia espiritual, una decadencia económica, y donde también yo veo continuamente cómo los padres sacrifican a sus hijos. Si bien tal vez no los lanzan a las manos literalmente de un dios, a unas manos ardientes de un dios con carbón,
Sí puedo ver que los lanzan al relativismo, donde no hay ni bueno ni malo, no hay verdadero ni falso, sino todo depende de la persona, donde hay un permisivismo, una actitud de darle permiso de todo, no hay límites de ninguna manera. No sé de verdad si los niveles de barbarie que vivió Isaías sean iguales o peores a los que estamos viviendo hoy en día con tantísima violencia que tenemos. Pero hoy, 2770 años después de que Isaías escribiera su libro, sus palabras siguen teniendo vigencia y siguen consolando, siguen confortando, siguen enseñando nuestros corazones. Sí, Isaías escribió en un tiempo de horrendo pavor, cuando Asiria había conquistado a Israel. Un tiempo de terror, de perderlo todo. Pavor al ver la destrucción de la ciudad, de sus casas, de sus hogares. Un tiempo de pánico al ver la muerte de sus seres queridos. Un tiempo donde podían ser capturados, ser atormentados, ser tomados como esclavos, inclusive obligados a ser eunucos. Un tiempo donde la muerte era inminente. Y me parece a mí que por eso es muy pertinente lo que dice Dios a nosotros. Vamos a Isaías capítulo 41. Y creo que algunos de ustedes saben este texto de memoria, el versículo 10. Isaías 41, 10. Y si no se lo sabe, tal vez hoy sea un muy buen día para que usted se lo aprenda de memoria. Dice así Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las primeras palabras con las que comienza este versículo son no temas. El miedo, hermanos, el temor, el pavor, apareció en el hombre a causa del pecado, tal como lo indica Génesis 3, del 8 al 10. Inmediatamente después de que Adán pecó, experimentó algo que jamás había sentido. Y cuando Dios va y le dice que dónde está, que por qué se oculta, él le dice: me escondí porque tuve miedo, porque vi que estaba yo desnudo. Algo que él no conocía. Y sin embargo, esta emoción, hermanos, se ha quedado con el hombre por toda la vida, todo el tiempo. En todo momento, nosotros, por causa del pecado, tenemos este temor. Está presente en nuestros días. No sé si usted sepa, tal vez algunas de las personas que me están escuchando no lo saben, pero no temas. Este mandamiento en la Biblia se repite 365 veces. Es decir, la misma cantidad de días que tiene un año. Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe muy bien cómo somos. Isaías 49:1 dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre, dice este texto, en memoria. Así que este excelso Dios todopoderoso nos conoce muy bien y sabe, mis amados, que tenemos nosotros temores. Desde el niño pequeño que teme a la oscuridad, el joven que a lo mejor tiene temor a un examen, la madre que tiene miedo de no tener los recursos suficientes para poder alimentar a su familia, el padre que tiene miedo de lo que va a pasar mañana y la siguiente semana. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a enfermarnos, a perder nuestro trabajo. Ahorita es un temor muy grande que mucha gente tiene, a perder nuestra casa, a que el dinero que nosotros tenemos, que hemos ahorrado tal vez para estos días, no nos alcance. Y finalmente tenemos temor a la muerte. Y el miedo, el temor, nos roba el gozo, nos roba la paz,
nos crea pensamientos intensamente perniciosos que no podemos quitárnoslos de nuestra mente y estamos nosotros pensando en eso y otra vez volvemos a pensar y decimos ya no quiero pensar en ello y seguimos pensando. Mira, nuestras energías emocionales, nuestras energías espirituales y físicas pueden inclusive enfermar a una persona el temor. El temor nos paraliza, nos encadena y no nos permite, no nos deja hacer lo que tenemos que hacer y nos deja completamente a merced de nuestros enemigos. Todos los seres humanos tenemos temores que pueden estar fundados en peligros reales o en peligros ficticios. Puede ser algo que realmente es una amenaza o puede ser algo que solamente está en nuestra mente. Y esto me lleva a una definición de temor que yo he acuñado a lo largo de los años. Y la definición de temor es esta. Temor es la percepción del peligro por la conciencia de nuestra propia debilidad. Es decir, yo percibo un peligro porque estoy consciente de mi propia debilidad. Así que no importa si los peligros son reales o son ficticios, pues nosotros tendremos miedo por nuestra propia percepción. Es lo que yo percibo. Tal vez no hay nada ahí. Un niño, por ejemplo, que le teme a la oscuridad, tal vez no hay absolutamente nada ahí, es algo natural, pero sin embargo en su mente él percibe, él cree, él piensa que hay algo ahí y eso le crea un temor. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el temor está en nosotros mismos. Quien diga que no tiene miedo, quien diga que no experimenta temor en estos días, en un menor o mayor grado, muy probablemente esté mintiendo. Y probablemente usted que me escucha sea como yo y diga, yo no tengo temor a enfermarme o que me pase algo, pero ¿qué tal de nuestros familiares? ¿Qué tal de mi esposa, por ejemplo, o de mis hijas? Y entonces tenemos de alguna manera nosotros temor. ¿Qué nos ofrece Dios ante esto? Miren, ese Dios que nos ama tanto nos ofrece 3 principios de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Número 1, su presencia. Dios nos ofrece ante eso su presencia. Como dice el texto en el inicio, no temas, dice. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. En otras palabras, no veas tu debilidad, mira a Dios. Dios es más real que los peligros que percibimos día a día. Hay peligros que nosotros percibimos y hay otros de los cuales ni siquiera nos damos cuenta y sin embargo, mis amados, son muy reales. Pero Dios sigue amándonos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, y Él está dispuesto, amados, para protegernos. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a bendecirnos. Hace unos domingos, 2 domingos para ser exactos, yo les hablaba de la inmensidad del universo y les mencioné que es necesario un universo tan grande para que pueda existir vida en la Tierra. Fíjense, Dios creó el planeta Júpiter y está a gran distancia de la Tierra. Y podemos nosotros decir, ¿y qué tiene que ver Júpiter conmigo? Júpiter, hermanos, lo que hace es que desvía meteoritos. Atrae los meteoros que vienen hacia la Tierra, los atrae por su fuerza de gravedad, que es mucho más grande que la fuerza de gravedad de la Tierra, los atrae y evita que esos meteoritos caigan a la Tierra. ¿Usted ha pensado en eso en algún momento? En estos días ha pensado, estuve a punto de morir porque un meteorito pudo haber caído. No, ni siquiera nos damos cuenta de eso y es un peligro real. Y sin embargo, hermanos, Dios ha puesto un planeta inmensamente grande para protegernos. Lo que estoy diciendo es que este mismo Dios que creó este universo, Él nos defiende de los peligros más pequeños, más inmediatos, o los que son más perceptibles para nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos habrá librado Dios de peligros muy reales que ni siquiera nos dimos cuenta, que no pudimos percibir? Y yo creo que muchas veces Dios nos ha librado de la muerte y ni siquiera, hermanos, nos hemos dado cuenta
de ese cuidado de Dios que tiene con nosotros día con día. No temas, dice, porque yo estoy contigo. ¿Quién es yo en el texto? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y podemos decir, siempre yo te ayudaré, siempre yo te sustentaré. ¿Quién es ese yo que se repite en el texto? Ese yo que se repite en el texto es el Dios Todopoderoso. El Dios que dice en Apocalipsis 19, en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es ese Dios. Es el Shaddai del Antiguo Testamento, el Shaddai, el sustentador, el que le dio una promesa a Abraham en Génesis 18:1 de que le iba a dar un hijo a un hombre que ya era anciano, que tenía una esposa que era estéril, había sido estéril toda su vida, pero en el momento que le da la promesa era una ancianita que no solamente ya era estéril, sino que ya no de ninguna manera, aunque no hubiera sido estéril, podía tener hijos. Y Dios, hermanos, cumplió poderosamente esa promesa y le dio ese hijo a Abraham. Yo de Isaías 41:10, el texto que estamos meditando, es el Dios que, como dice Isaías 40:28, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Es ese Dios. Yo de Isaías 41:10, es el Dios que hace todas las cosas sin ningún esfuerzo. Es el Dios que no necesita de ninguna manera. Es el Dios que no necesita de ninguna manera ayuda externa. Es el Dios autosuficiente, que no necesita buscar ayuda de nadie. Es el Dios que no necesita recargar su energía. Él tiene todo el poder en sí mismo, ilimitadamente, infinitamente. Amén. Gloria sea a su nombre. Ese Dios es el que te está diciendo a ti, yo estoy contigo. Es el creador de todo el universo, de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y algo muy hermoso. Ese Dios es el que está contigo. Escucha esto. No requiere de sustitutos. No envía representantes. No envía a nadie en su lugar. Él mismo está contigo. Un temor terrible que tal vez hay gente que puede sentir el día de hoy es que Dios lo haya abandonado. Y creo que sería la cosa de verdad más horrible, lo peor que podía a alguien sucederle, lo más devastador. Pero Dios dice, no temas, porque yo mismo estoy contigo. Él está con nosotros. Se dice que el escocés James John Simpson, el descubridor del cloroformo, dice la historia que cuando él llegaba a un cuarto y había una persona enferma, esa persona se curaba a la mitad. Esa persona enferma en ese momento se empezaba a sentir mejor. ¿Por qué? Porque en la presencia de este señor Simpson, la persona sabía que inmediatamente iba a venir algo que le iba a ayudar a no sentir dolor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La presencia de Dios, hermanos, nos quita dolor, nos quita temor, nos da fortaleza. El hijo pierde el temor una vez que está junto a su padre, o la hija una vez que está junto a su papi, a su daddy. Podemos perder, hermanos, todo temor una vez que sabemos que nosotros, que con nosotros, que por nosotros es el Padre Celestial, el Todopoderoso. No temas, hermano, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. El Dios de la Biblia es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, que significa Emmanuel, Dios con nosotros.
Uno de los errores más grandes que han cometido muchas religiones y gurús, adivinos, astrólogos y todo tipo de personajes es que ofrecen sustitutos, ofrecen amuletos a la gente, ofrecen otras cosas, les ofrecen, no sé, seres de luz, no sé cómo les llaman y todo esto para que la gente se sienta mejor. No necesitamos nada de eso. La respuesta de Dios, escuche esto, la respuesta de Dios es Dios mismo, es Él mismo, no un ángel, no un ser de luz, no otra presencia. Él está con nosotros, no importan las circunstancias. Yo estoy contigo, me recuerda la imagen del yugo de la cual habla nuestro Señor Jesucristo. Estando unidos a Cristo, recibiendo su fortaleza y su apoyo. ¿Se acuerda de Mateo 11:29? Cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y me parece muy interesante cómo Jesús dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, estoy hablando del yugo, de este instrumento de madera que se ponía en dos animales, ya fuera mulas o fuera bueyes, para que pudieran ellos tener la yunta y poder arar la tierra y poder sembrar en ella. Y puede sonar contradictorio, pero no es así. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, sin tener experiencia, sin saber cómo hacerlo, todos lo hemos vivido. ¿Qué sucede? Trabajamos y buscamos y hacemos, y al final del día no hacemos nada. No terminamos absolutamente nada, pero eso sí, terminamos extremadamente cansados. Pero ¿qué sucede cuando un experto nos acompaña? Las tareas se hacen fáciles. ¿Ha visto gente experta guisar? ¿Ha visto gente experta trabajar con la madera, hacer trabajos de carpintería? Y uno lo ve y dice, qué fácil. Los que hacen inclusive papirograma, papirografía, no sé, origami, los que hacen estas formas con papel y hacen figuras de perritos y todo eso, o trabajan con globos, y decimos, qué fácil lo hace, se ve sencillo. Sí, claro, porque el experto lo está haciendo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo voy a estar contigo, no tengas ningún miedo, tú vas a mi lado, tú no sabes cómo va a ser esto, tú no tienes idea, pero sabes una cosa, yo te voy a ayudar. Y cuando a ti se te atoren las cosas, yo voy a sacar la fuerza para sacarte adelante. En el estado pecaminoso en el que vivimos, nosotros no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Pero ¿en qué lo podemos hacer? Cuando llevamos el yugo del amor de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro estado pecaminoso tenemos mucho miedo a todo lo que pueda pasar ahorita. Pero al lado de nuestro Señor Jesucristo, nosotros saldremos adelante. Como dice la Escritura en Romanos 8:31, hay una pregunta que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se mete con nosotros cuando Cristo está a nuestro lado, cuando Él nos va a defender? El general británico Charles George Gordon, él solía decir estas palabras: con un Dios todopoderoso e infinito para guardarme y guiarme, yo estoy tanto llamado a confiar en Él como a no temer a nada. Y de hecho, a estar seguro del éxito. Sabemos, mis amados, que el valor tiene valor. Ahora, en español, ¿verdad? Estoy usando la palabra valor dos veces. Estoy hablando de valor, de la valentía que podemos tener y del valor, la valía que tiene algo, lo bueno que es, el costo de algo. El valor tiene valor. Es decir, valoramos a la gente valerosa porque a causa del pecado el valor es algo escaso. Somos más bien cobardes. Y uno de los resultados del valor es que genera héroes. Lea la Biblia y verá que grandes héroes de fe como José, como Daniel, como David, fueron hombres también de valor, que enfrentaron la situación en el momento. Lea la historia y verá que hombres de valor como, no sé, Martin Luther King, o podría hablar inclusive de Zapata, fueron hombres que tuvieron valor.
Lea los periódicos el día de hoy y usted va a ver esos doctores, esas enfermeras, usted va a ver esa gente trabajando en los hospitales, como decimos en México, rifándosela ante toda la situación y ante las posibilidades de contraer alguna enfermedad, de contraer COVID ahorita, y sin embargo siguen ahí trabajando al pie del cañón para ayudar a la gente enferma. Y en estos días, mis amigos, nuestros niños necesitan esos héroes. Necesitan gente que tenga valor. En estos días, ¿por qué los jóvenes y los niños se volcan ante los superhéroes? Porque el valor es algo escaso. Pero necesitan hoy gente que les dé la seguridad. No seguridad falsa, no que les digan mentiras, no que les inventen cosas. Pero hoy en día tu familia, hermano, tu esposa, tus hijos, toda tu familia necesita esta gente de valor. Esta gente que les infunda aliento. Yo sé que nuestro héroe es Dios y yo sé que lo que tenemos que infundirles es el temor de Dios y el amor a Dios, pero te estoy hablando a ti y estoy pensando en mí también. Necesitamos nosotros tener ese valor para llevarlos al Señor, para que ellos puedan tener confianza, para que en medio de todo lo que está sucediendo no se desanimen, no pierdan las esperanzas. ¿Quién va a infundir ese aliento? ¿Quién lo va a hacer si tú estás lleno de terror? ¿Quién le va a transmitir a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a la gente cercana, esa seguridad de que Dios está en control de toda la situación? Tus hijos, tu esposa, tu familia, la gente cercana a ti, necesita saber que hay esperanza en Dios, que hay esperanza en Cristo. Pero tú no puedes darles nada si tú no lo tienes. Tú necesitas esa confianza en el Dios de la Biblia. Solamente el Dios de la palabra de Dios te puede dar la capacidad para resistir, para enfrentar, inclusive para decir no a algo tal vez que puedes estar ahorita tentado a hacer en la situación económica que hay y que pueda alguien invitarte a un negocio que sea turbio y poder decir no, porque Dios está conmigo y no necesito mancharme las manos y no necesito hacer nada ilegal porque el Señor está conmigo y Él me va a sacar adelante. Segunda Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No podemos ser cobardes, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da este espíritu en esta comunión que tenemos con Él. Enlace de los débiles fuertes, Él hace de los pobres ricos y hace de los cobardes valientes. Dios nos libera de nosotros mismos. Piense cuántas promesas y bendiciones de Dios se encuentran del otro lado del miedo. Y sencillamente tenemos que vencer ese miedo con el valor que Dios nos da, con la confianza que Él nos da. Dios te dice en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no solamente está la promesa, sino que al final dice amén. Esto así es, así sucede, así es como Dios cumple. No temas porque yo estoy contigo. La pictografía de la palabra temor, es decir, la imagen visual de las letras originales del hebreo antiguo, del hebreo original, la imagen que resulta o las imágenes que resultan de estas letras, es la palabra yaré. Esto es algo interesante, porque a lo mejor no llegamos a entenderlo, a pensarlo de esa manera. Pero yaré es una palabra que en su pictografía significa o nos da la imagen de alguien que se está tirando a los pies de alguien que tiene autoridad. Una persona tirándose a los pies de alguien que tiene autoridad. Cuando vemos esto, entonces podemos entender por qué dice la Biblia en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría y de toda bendición es lanzarnos a los pies de Dios, reconociendo su autoridad, derrotándonos ante Él. Ese es el principio de la sabiduría, ese es el principio de la bendición. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos postramos ante algo que no es Dios? ¿Qué sucede cuando nos postramos ante algo que no es el Señor? Nos dejamos vencer. Por eso, por el miedo.
En el 2008, hermanos. 2008. Sí, 2008. En Estados Unidos hubo mucha gente que perdió sus casas y sus trabajos. Fue la llamada burbuja de la vivienda que se rompió. No sé si ustedes leyeron acerca de esto en el 2008. ¿Qué pasó? Bueno, a mucha gente se le otorgaron créditos para casas, pero créditos de los que se llaman de alto riesgo, préstamos de alto riesgo, que la gente no tenía posibilidad de pagar. Y cuando sucedió esto, hermanos, 2008, mucha gente perdió casas, perdió trabajo, perdió todo. Yo recuerdo haber leído en el periódico, y recuerdo muy bien que inclusive lo comenté con mi esposa porque me pareció algo increíble, que hubo gente en el estado de California que ellos mataron a sus hijos y después se suicidaron. Cuando vieron que habían perdido todo, ellos lo que hicieron fue acabar con sus hijos y acabar con su vida. ¿Qué fue lo que hicieron? Se inclinaron ante el temor. Se pusieron de rodillas y dijeron, ok, esto ya no puedo hacer nada, ya no puedo seguir adelante, es mejor acabar con nuestra vida. ¿Qué te estoy diciendo a ti? Ahora, muchos de los que vivieron esa época, por supuesto que hoy están vivos y a lo mejor ya tienen casa y están en una situación muy diferente. ¿Qué te estoy diciendo? No te venzas, no te sometas ante el temor que está ahorita sucediendo, ante las amenazas que tú estás viviendo. No te rindas ante el infortunio, no te rindas antes de tiempo. Ríndete a los pies del Todopoderoso y Él te va a sacar adelante. Si tú te sometes a Dios, tú vas a salir adelante. Pero es tu decisión. O te sometes a Dios el Todopoderoso o te sometes ante los terribles peligros que tú estás teniendo. No te inclines ante la situación actual. No te postres ante la muerte o el COVID-19. No te rindas ante el pavor. No te dejes vencer. Dice el texto, no temas porque yo estoy contigo. El valor viene de reconocer a quién debemos temer y saber lo que no debemos temer. Póstrate ante el Todopoderoso. Ahora, la imagen también de yo estoy contigo es muy bonita, porque es la imagen de un brazo que está abrazando, un brazo que está abrazando. Cuando yo estaba estudiando esto, me gustó mucho porque pensaba yo en mis días en la primaria, cuando era un pinolillo y tenía a mis amigos y nos abrazábamos. Recuerdo bien esas imágenes, íbamos así caminando, y luego si uno de mis amigos no llevaba torta, bueno, yo siempre llevé torta hasta el 5º año cuando murió mi mamá. Bueno, ya después ya no llevaba torta, pero siempre llevaba torta de chiquito. Y entonces si un amigo no llevaba torta, ¿sabe qué hacía? Yo agarraba, partía y le daba a él y compartíamos. Y luego si mi cuate un día traía dinero por alguna razón, entonces él me disparaba un dulce. Me acuerdo mucho de los famosos pirulís que se vendían en aquel tiempo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Eleva esa imagen a la n potencia. Piensa en eso. ¿Cómo se sentía un niño que era bulleado? Usamos la palabra bullying, ¿no? Que realmente significa acoso. Un niño que sufría de acoso escolar cuando llegaba con su papá o su mamá o su hermano mayor abrazado de él. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Tienes la idea? No estás solo. Hay alguien que está contigo. Hay alguien que te acompaña. Y que en los momentos más difíciles, cuando tú ya no tienes torta, la famosa torta de jamón, o de frijolitos, ¿no? Me acuerdo que tenía yo una muy buena de frijolitos con huevo. Y luego mi pascual, mi pato pascual de naranja. Me acuerdo hasta del sabor. Pero ¿qué te estoy diciendo? No estás solo.
Cuando ya no tienes esa tortita, Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar. Él está contigo. El miedo se intensifica en la soledad, pero necesitamos recordar que no estamos solos. La presencia de Dios nos acompaña. Dios nos ama, Dios está con nosotros y en su presencia estamos completamente protegidos. En Dios nos sentimos confortables y tranquilos. Dios es el invicto, jamás ha perdido. Es el campeón que nunca ha perdido una batalla ni jamás la perderá. Dios es el formidable paladín que no tiene contrincante de su calibre y nos ofrece protección contra todos los peligros, palpables o invisibles, reales o imaginarios. Muchos peligros han venido en nuestra dirección. Muchos peligros vendrán hacia nosotros. Pero no importa. No te mires a ti mismo. No mires los peligros. Mira a Dios. No veas tus debilidades. Mira al Todopoderoso que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Número 2. Su poder. ¿Qué dice Dios en el texto? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. La segunda frase del versículo. En hebreo la palabra desmayes, no desmayes, en hebreo, gramaticalmente hablando, está en forma reflexiva. Es decir, lo que está diciendo en esta frase está diciendo, no te desmayes a ti mismo, no te causes tú a ti mismo desmayarte. Y esto sucede precisamente cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y pensamos en nuestra capacidad para enfrentar los peligros. Si yo veo un tráiler que viene a toda velocidad en mi dirección, yo jamás me voy a poner enfrente de él tratando de detenerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no tengo la capacidad de detenerlo. Recuerde usted lo que veíamos hace un momento en Génesis 3:10, la primera mención del miedo en la Biblia. Cuando Adán tiene miedo, ¿es por qué? Porque él se está viendo a sí mismo. Después del pecado él se mira y dice, yo estoy desnudo, yo estoy así, me tengo que ocultar. En Isaías capítulo 41, el mismo pasaje que estábamos nosotros estudiando, en el versículo número 14, nos dice cómo nos vemos a nosotros mismos. Y dice el versículo 14, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Y cómo dice este texto que nosotros nos vemos? Nos vemos como gusanos. Nos vemos pequeñísimos, nos vemos desprotegidos, nos vemos expuestos a ser pisoteados por todo y por todos. Es la manera como nosotros nos miramos. Y sin embargo, este gusanillo, por el poder de Dios, está destinado a sobrevivir y a trillar los montes hasta hacerlos polvo. En el versículo 15 del capítulo 41 usted vea lo que dice, he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. ¿Qué dice Dios? No te mires a ti mismo, no te desmayes tú mirando tus posibilidades, porque realmente tú no tienes muchas posibilidades. Ante el enemigo, ante el peligro, no puedes hacer nada. No te mires a ti mismo. ¿A quién debemos mirar, hermanos? A Dios. Ahora, también al hablar de esto, tengo que ver el otro lado de la moneda. Hay gente que se mira a sí misma y crea una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque piensan, yo soy demasiado fuerte, yo soy muy inteligente, oh, yo tengo mucho dinero, yo soy muy apuesto, oh, yo tengo muchísimo talento, soy una persona muy poderosa, soy una persona de mucha influencia. Y la realidad es que nosotros no tenemos poder para enfrentar lo que estamos viviendo hoy en día. También, si te miras a ti mismo, vas a crear una falsa seguridad que se va a desplomar en el momento menos esperado. La realidad es que no tenemos nosotros fortaleza para enfrentar los peligros que están alrededor de nosotros. No podemos ver, por ejemplo, los microorganismos que nos pueden enfermar.
Podríamos soñar, ¿no?, que hubiera una especie de spray donde pudiéramos lanzarlo y ver dónde está el COVID, ¿no? Y está volando ahí en el ambiente o qué está sucediendo. O poder detectar, tal persona tiene unos anteojos que nos pueden decir, aquí viene esta persona con COVID, me voy para allá. No, no podemos hacer eso. No existe tal cosa. No podemos detectarlo. No podemos controlar la economía mundial. Y podemos decir, no podemos controlar ni siquiera nuestra propia economía. Estamos a merced de nuestros trabajos y de que digan, pues te sigo pagando, te sigo contratando, o se acaba aquí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No sabemos, hermanos, si en nuestro cuerpo se está formando un tumor. No los quiero espantar, pero a lo mejor se han formado ya tumores en nosotros que Dios mismo los ha quitado y ni siquiera nos dimos cuenta de que esto sucedió. Así de fácil. No sabemos si alguien está planeando entrar a nuestra casa para robar. No sabemos eso. No sabemos tampoco hasta dónde nos va a afectar esta crisis económica. Y así como no tenemos respuesta contundente a estas incógnitas, tampoco tenemos la capacidad absoluta para vencer todos estos peligros. No podemos hacerlo. No te mires a ti mismo, porque tus temores van a aumentar al ver tus debilidades, al ver tu incapacidad, al ver todas tus carencias. No te mires a ti mismo, porque puedes crear falsas esperanzas que terminarán en decepción. No te mires a ti mismo, porque puedes autodestruirte aún antes de siquiera enfrentar los peligros. ¿Recuerda lo que le acabo de decir de la gente en California que perdió sus casas? Se miraron a sí mismos y ¿qué hicieron? No podemos seguir adelante, hay que acabar con todo esto. Mira a quién. Mira a Dios. Como Moisés, que en medio de gigantescas amenazas reales, él le estaba enfrentando a Faraón. Dice la Biblia en Hebreos 11:27 que se sostuvo viendo al invisible. Y me encanta este pasaje, porque él estaba viendo lo que nadie más podía ver. Y tal vez la gente puede decir, este está loco, o sea, ¿cómo espera salir adelante de este problemón ahora en el que nos metió enfrente de este mar? ¿Cómo espera salir de esta situación? Y que dice la Biblia, él se sostuvo viendo al invisible. Eran los demás incapaces de poderlo ver, pero Moisés lo podía ver con toda claridad. Y él salió adelante. Aprendamos de Pedro, hermanos. Recuerda el episodio aterrador, escalofriante de los discípulos en la noche en la barca. ¿Se acuerdan de este pasaje, hermano? Un episodio aterrador, porque la Biblia lo describe. Estaban en medio del mar. La barca estaba siendo azotada por las olas. Era en la noche. Y luego cuando llega el Señor Jesucristo, ¿qué piensan los discípulos? ¿Se acuerdan? Es un fantasma. Y entonces, o sea, no me imagino cómo hayan gritado, ¿verdad? Que hayan dicho ¡ah! Pero le digo que a veces nosotros tenemos temores ficticios. No era un fantasma, eso solamente estaba en su mente. Y a lo mejor, disculpen mi imaginación, pero puedo pensar en alguno de ellos, no sé, Pedro o alguno de ellos, diciendo, ahorita va a venir y nos va a degollar a todos, nos va a empezar a comer. El apocalipsis, ¿cómo le llaman ahora? El apocalipsis de los zombies, ¿no? Ahorita va a llegar el fantasma y va a arrasar con todo y esto va a ser un río de sangre. Y ya se imaginaban lo peor. Y me parece que es una escena que tiene los elementos de lo que estamos viviendo. Temor, terror, incertidumbre, desconfianza, una gran cobardía, una gran exageración. Este es un fantasma. Y no dudo tal vez que haya gente hoy en día que ya esté hasta haciendo planes para su funeral, cuando todavía estamos vivos y estamos bien. Mateo capítulo 14, en los versículos 29 en adelante, que es lo que quiero, ya les di un poquito de contexto del pasaje. En el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, después de todo este terror, Señor, bueno, perdón, del 27,
para continuar la historia que le estaba contando. Pero dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No es un fantasma, no es el apocalipsis zombie, no es nada de lo que en su mente están ustedes pensando, soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice el texto, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. A veces se critica a Pedro, pero quiero decirle, en defensa de Pedro, que fue el único que bajó de la barca. Ahí había 12. Ahí había 12. Y el único que dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti, fue Pedro. Además, caminó sobre las aguas. Y solamente conozco 2 personas, Pedro y Jesús. Son las únicas personas que conozco en toda la historia, en todo el mundo, que han caminado sobre las aguas. Oiga, ¿quién más ha hecho esto? Y luego cuando Pedro cae a las aguas, hermanos, y recuerde, algún día tal vez predicaré de este pasaje, pero recuerde que estamos hablando de gente experimentada, que tenía miedo, y tenemos que entender entonces que esas olas estaban bravas, estaba muy fuerte, era peligroso lo que estaba viviendo. Y cuando Pedro cae, hermanos, Pedro hace algo muy bueno. Pedro hace algo excelente. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Ayúdame, Señor. ¿A quién busca? No se pone a mirar a sí mismo, a quien, cierto, en un momento dejó de mirar a Jesús y vio las olas. Pero después, ¿qué hace? Señor, ayúdame. Es admirable. Es admirable, como decimos aquí en México, cuando Pedro metía la pata, después la arreglaba, ¿no? Cuando la regaba, como decimos algunos, se levantaba y salía adelante. Y lo más hermoso para mí, hermanos, es cuando dice el texto, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. ¿Quién lo calmó? Bueno, en el pasaje paralelo sabemos que es Jesús. Y luego dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Verdaderamente tú eres Dios. ¿Qué tenemos que hacer ante el temor, hermanos? ¿Qué les dije que era temor? Lanzarnos a los pies del Señor. No le tengas miedo a lo que está pasando allá afuera. Lánzate a los pies del Señor y dile, tú eres Dios. Como entonábamos hoy, hace ratito. Como decía el salmo que cantamos, Salmo 72, 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Y dice el texto, el único que hace maravillas. No desmayes, pon tu mirada no en los temores, no en ti mismo, sino en Jesucristo, quien te da la fuerza. Hebreos 12:2, como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La imagen, hermanos, de la palabra esfuerzo es un brazo poderoso. Es un brazo poderoso. Ajá. No sé cómo tenga usted el conejo, ¿verdad? A lo mejor mucho más desarrollado que el mío, pero imagínese un conejote, ¿verdad? Un brazo poderoso. Isaías 40, del versículo 29 al 31, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas, se lo saben ustedes, ¿verdad? Del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aún los más jóvenes también se desaniman. Pero ¿qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
no estamos incapacitados. Tenemos el poder de Dios. Dios te da la energía para seguir adelante. Cuando quieres tirar la toalla, como decimos, perdone que use expresiones coloquiales, pero creo que la gente me entiende. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que te vas a derrotar, Dios te da el empuje para correr la extra milla. Dios te da la fuerza para seguir adelante, para arreciar en el momento más difícil, porque Él está contigo y te da la fuerza. No te des por vencido. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice el texto, si no desmayamos. No dejes de creer en Dios, no dejes de poner tu fe en Dios, aún en el momento más oscuro. Enfócate en el Señor, pon tu mirada en Él y en la meta que tienes por delante. Como dice también Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy hacia adelante, sigo hacia adelante, confiando en mi Dios Todopoderoso. No podríamos seguir a menos que Él esté con nosotros y que Él nos dé su fortaleza. Y Él nos promete en su palabra que Él está con nosotros, Él mismo, y Él nos da la fortaleza para seguir adelante. La palabra esfuerzo, hermanos, en hebreo es la palabra amatz. Amatz. Y puede traducirse esta palabra como valor, como esfuerzo, como aliento, como ánimo. Pero hay una traducción de la palabra que me encanta, y es la palabra exprimir. Amat, esfuerzo, también significa exprimir. Y la única manera como yo puedo explicar esto es algo que a mí me ha pasado y a lo mejor a usted también. Me estoy echando un taquito, ¿verdad? Me estoy comiendo un taquito. Y agarro mi limón y lo exprimo. Y luego pues viene, si hay un taquito debe de haber un segundo, y si hay un segundo pues ya saben, ¿no, hermanos? Cómo es esto de los taquitos. Y entonces ya mi limón le puse y pensé que ya no tenía más limón. Pero me estoy comiendo el otro taquito y necesito más limón para mi taquito. ¿Y qué hago? Agarro esa mitad de limón que ya lo había exprimido, lo exprimo y me sorprende que le vuelve a salir jugo. Y luego voy por el tercer taquito y agarro el limón que ya había yo exprimido y digo, no, ya no debe tener jugo. Lo exprimo otra vez y le vuelve a salir jugo. ¿Entiende la expresión que estoy diciendo? Cuando sientes que ya no hay nada. Cuando dices, ya le saqué todo el jugo, ya de aquí ya no puedo. Como cuando a la mujer, ¿se acuerdan? La viuda de Sarepta de Sidón, voy a hacer este pancito para mi hijo y para mí, y nos vamos a dejar morir porque ya no hay nada. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Proveyó, y proveyó, y proveyó, y proveyó, y proveyó. Yo soy tu Dios que exprimo. Yo soy tu Dios que saco de donde tú crees que ya no hay nada. Es como si Dios te estuviera diciendo a través de este pasaje, yo mismo te doy el valor, la persistencia, la obstinación, los recursos, todo lo que tú necesitas para seguir. Hago que aprietes el paso, que arrecies cuando lo que quieres es ya darte por vencido. Cuando crees que ya no puedes dar más, yo estoy ahí para darte abundantemente. No tengas miedo. Sigue adelante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido la encantadora experiencia cuando una de nuestras hijitas decidió que nos quería ayudar a mover algo? Ya sea piedras, discos, CDs, libros. Y estamos ahí acomodando y entonces viene nuestra chiquita, ¿verdad? Y nos dice, yo te ayudo. Y decimos, eso está muy pesado. Si es una piedra, por ejemplo, eso está muy pesado para ella. Pero ella quiere ayudar. Y no queremos quitarle ese deseo de ayudar, ¿verdad? Papás, usted se entiende de lo que estoy hablando. Y entonces
vemos ese corazón tiernito que quiere ayudarnos, decimos, bueno, sale pues, llévate esto. Y allá va nuestra nenita, ¿verdad? Tan linda. Y va cargando aquella cosa que es a lo mejor una piedra, a lo mejor algo muy pesado para ella. Y en el camino se le cae y se cae ella. ¿Y qué hacemos, papás? ¿Qué hacen, mamás? Nos levantamos, dejamos lo que estamos haciendo y vamos y levantamos a nuestra chiquita y levantamos lo que se supone que tenía que llevar. ¿No es cierto? La llevamos a ella junto con la tarea que tenía que llevar. Y de la misma manera, hermanos, cuando Dios nos da una tarea, quienes le amamos, queremos hacerla con gusto, nos emocionamos y ahí vamos. Pero luego nos damos cuenta que no podemos y nos caemos. Y nos quedamos ahí tirados, llorando, desconsolados, pensando, qué inútil soy. Ni esto que el Señor me pidió lo pude hacer. Y entonces viene nuestro Padre Celestial. ¿Y qué hace? Nos levanta y se encarga de hacer nuestro trabajo. No desmayes, dice el texto, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y número 3, sus promesas permanentes y persistentes. ¿Qué dice la última parte de nuestro texto? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta cierto punto vivimos de promesas. Los niños esperan un día crecer y entre otras cosas algo que quieren hacer, bueno, yo pienso en esto porque yo lo quería hacer cuando era chiquito, pensaba, ¿cuándo voy a llegar a tener 18 años? Porque quiero manejar un auto. Los jóvenes esperan terminar su carrera. Los padres esperan que sus hijos crezcan, sean maduros, tengan una carrera, sean exitosos, tengan bonitos matrimonios. Cuando estamos enfermos esperamos sanar. Cuando estamos en crisis esperamos salir adelante. Esperamos pronto, amigos, salir de nuestras casas y poder ir a abrazar y besar a nuestros seres queridos. Cerramos nuestros ojos hoy con la esperanza de abrirlos el día de mañana. Y la verdad es que, aunque no conocemos el futuro, podemos conocer a aquel que sostiene el futuro en sus manos, el Dios eterno, el Olam en hebreo. Y Él nos promete. Quienes se han dado a la tarea de contar las promesas en la Biblia, dicen que hay más de 7,000 promesas en ella, suficientes para orar por una promesa cada día por más de 19 años. Pero una promesa no significa nada a menos que haya una garantía del que la está haciendo de que lo va a cumplir. Cuando un hombre hace una promesa de lo que sea, lo valoramos según la capacidad que tiene y la disposición que tiene para cumplirla. Ahora, si alguna vez usted ha regalado dinero, y digo regalado porque a veces prestamos, pero ya sabemos en nuestra mente que no nos van a pagar, se lo damos a la persona sabiendo desde el inicio que aunque nos prometa y nos diga que un día nos va a regresar el dinero, no lo va a hacer. En tal caso ya sabemos nosotros desde el principio que por más que nos jure esa persona, no va a cumplir con la promesa que está haciendo. El soberano y absoluto Dios nos promete que nos va a ayudar y nos va a sustentar. Él, el Dios Todopoderoso. Y dice siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esta es la traducción de la palabra Ad en hebreo. Y la pictografía de esta palabra es de una cabeza con fosas nasales. En otras palabras, ¿por qué siempre? Porque el Todopoderoso está diciendo, mientras yo respire, esa es la idea, mientras yo respire, mientras yo esté vivo, el Dios eterno, mientras Él esté vivo, mientras Él respire, ¿qué está diciendo? Yo voy a estar contigo. ¿Será suficiente para que confiemos en Él?
¿Será suficiente, hermanos, para que nosotros digamos, por supuesto que Él lo va a hacer? El Dios Todopoderoso, sus promesas, hermanos, están bien garantizadas. Él tiene un conocimiento exacto de ti, como lo veíamos hace un momento. Te conoce mejor de lo que un relojero puede conocer una máquina que desmonta y que vuelve a reparar. El Dios eterno, el omnipotente, el omnipresente, el Dios santo, el Dios que es amor, el Dios que es luz, el Dios que es fuego consumidor, el Dios fiel y verdadero, Jehová Elohim, Jehová Dios el creador, el Shaddai, el todopoderoso, Adonai, el amo y Señor majestuoso, Jehová Rohi, Jehová mi buen pastor, el Jehová Shammah, el Señor que está presente. Ese Dios, hermano, te está prometiendo que Él te va a ayudar y que Él te va a bendecir mientras Él esté vivo. Es decir, siempre. Ese Dios que podemos amar, como dice el Salmo 18:1, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Quién es nuestra fortaleza? Él. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Juan 3:33 dice que Dios es veraz. Lo que Dios promete, Él siempre lo cumple. ¿Podemos confiar en sus promesas? Por supuesto que sí. ¿Podemos confiar que cuando Dios dice que va a proveer, lo va a hacer? Por supuesto que sí. Él promete lo que va a cumplir. Hace rato hablábamos acerca de Pedro. Pensando un poquito más acerca de Pedro y el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios proveyó? Y Pedro fue testigo de eso. ¿Se acuerdan cuando fueron a pedirle el pago de impuestos? No tenían dinero. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve al mar y saca el primer pez que tú saques, ábrelo y ahí vas a encontrar. Y paga tu impuesto por ti y también por mí. Sin dinero. Y Dios proveyó. Acabamos de decir que caminaron sobre el mar. Pedro y el Señor Jesucristo, sin ningún equipo especial, sin ninguna cosa, ningún aparato, caminaron sobre el mar, caminaron sobre el agua. ¿Cuántas veces Pedro vio al Señor Jesucristo, hermanos, alimentar multitudes, sin tener más que unos cuantos recursos? ¿Cuántas veces Pedro vio al Señor Jesucristo sanar leprosos, sanar enfermos, sin tener equipo médico, sin tener absolutamente nada? Un hospital bien equipado. ¿Cuántas veces lo vio? Y en todos estos casos, los recursos humanos eran insuficientes. Pero Jesucristo era el único recurso que necesitaron. ¿Puedes confiar en Jesucristo? ¿Has visto su poder? ¿Has visto su amor? ¿Has visto su fidelidad en tu vida? Si no, amigo, qué triste sería. Pero has visto el cuidado de Él, proveyendo por todos estos años, bendiciéndote, ayudándote en todo momento. ¿Cuántas veces nos ha librado de la muerte, hermanos? Y algún día a lo mejor voy a tener oportunidad de compartir varios testimonios que tengo de cómo Dios nos libró una y otra vez de la muerte y su mano poderosa de amor. Él va a cumplir. Ayuda, protección, auxilio, sustento, apoyo, sostenimiento, seguridad. Son cosas que hoy necesitamos. Y probablemente tú dices, me estás escuchando y dices, ¿y a quién le importan mis problemas? ¿A quién le interesan mis temores? ¿A quién le importan mis necesidades? ¿Quién puede ayudarme en estos tiempos tan difíciles? Y tu mente empieza a divagar y se va hacia el gobierno, hacia los amigos, a lo mejor hasta el pastor, ¿verdad? Que el pastor llegue ahorita con algo y nos ayude. ¿Sabes dónde debe estar tu mente? En el Dios Todopoderoso. Tu vida no va a la deriva, porque Dios está contigo, proveyéndote todo lo que tú necesitas y guiándote por la vida. Entonamos hoy un himno que me encanta. Si Él cuida de las aves, dice el coro, cuidará también de ti. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que las aves del cielo, allá en Mateo capítulo 6, versículo 23, del 26 al 33,
cuando habló acerca de todos los afanes que tenemos. Y dijo, esas aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Las alimenta. Si Dios cuida a las aves del cielo, no cuidará a los hijos que somos herederos del cielo, hermanos. No cree que Él lo haga. Por supuesto que lo va a hacer. Dice, siempre te ayudaré. Y esta palabra tiene tantas traducciones: ayudar, rodear, proteger, amparar, dar, defender, socorrer, auxiliar. Todo eso nos cubre. Todo está provisto. Todo lo que necesita. Como aquel cirujano que cuando está operando está rodeado de tanta gente que está ahí para proveer, que nada más pone la mano, ¿verdad? Y entonces el escalpelo, pone la mano el bisturí, pone la mano y entonces gasas, y están todos ahí con un propósito. Dios está cubriéndote completamente, Dios está alrededor tuyo, Dios está defendiéndote, auxiliándote, protegiéndote para darte todo lo que necesitas. Y tamak, la palabra sustentar, sostener, obtener, mantener, conducir. Todo lo que necesitas, Dios lo va a proveer. ¿Tienes miedo? Confía en Él y lánzate en sus brazos. Y esto me recuerda una ilustración de mi infancia. Mi papá, cuando yo era niño, y si por ahí lo estás escuchando, tal vez te acuerdes, papá, cuando yo era un chiquilín, me invitaba al cine. Me invitaba pues a muchas cosas, pero me invitaba al cine. Y un día me acuerdo que mi papá me invitó al cine. Cuando llegamos a la parada, para bajarnos hacia el cine, mi papá se bajó. Todavía hasta me acuerdo de los camiones, los delfines. Si estás por ahí, papá, escuchando esto, te acordarás de esos camiones, los delfines. Y mi papá se bajó para ayudarme. Yo estaba chiquito, entonces me imagino que el camionero no se dio cuenta, vio a mi papá abajo y se arrancó con la puerta abierta. Y cuando se arrancó, mi papá me dijo, ¡brinca! ¿Saben qué hice yo? Brinqué. ¿Por qué? Porque mi papá lo dijo. El camión se arrancó y yo salté. Y cuando salté, mi papá me atrapó en sus brazos. Ahí estaba para ayudarme, para sostenerme. Y hoy, aquí está nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que dice, no tengas miedo, yo estoy aquí, no desmayes, yo siempre te llevaré, siempre te sustentaré. Dice el texto también, con la diestra de mi justicia. La mano es una extremidad increíblemente hábil. Tiene 58 movimientos diferentes. Es una prueba de la grandeza y del poder de Dios que nos ha creado. Ingenieros han tratado de hacer instrumentos, han tratado de crear maquinaria que imite los movimientos de la mano, y no pueden hacer una maquinaria que haga todos los movimientos que tiene nuestra mano. La mano puede hacer tareas tan delicadas como cortar papel, pero con mucha precisión, y puede hacer actividades tan agresivas como arrancar una rama con nuestras dos manos, o con una mano arrancarla también de un árbol. Nuestra mano la usamos, hermanos, desde para acariciar, o podemos con ella también dar un golpe, pintar un cuadro, enhebrar una aguja, tocar la guitarra. La mano es el instrumento que utilizamos para atrapar, para tomar, para alcanzar, para medir inclusive la temperatura del agua cuando nosotros nos vamos a bañar. Y nuestras manos se expresan, ¿verdad? Estamos predicando, estamos hablando, y las manos las utilizamos de diferentes maneras. E inclusive las manos se utilizan para el famoso lenguaje que es con las manos, ¿verdad? De la gente que no puede hablar. Es un instrumento increíblemente versátil. Me recuerda casi el lema del ejército de Estados Unidos que dice improvisar, adaptarse y conquistar. Y que dice
con mi mano derecha. ¿Cómo dice el texto? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Derecho, diestro, es sinónimo de lo correcto. Derecho es lo que no se desvía. Cuando alguien, la expresión que usamos aquí en México, cuando decimos alguien es bien derecho, es una expresión que significa que alguien es muy honesto o es muy leal. Es mi mano derecha, es una expresión que nos habla de alguien que es mi máximo apoyo, alguien de mi entera confianza, el asistente más importante, la persona que yo tengo que tiene un rol decisivo en este lugar. La mano derecha, en comparación con la mano izquierda. Imagínense todas las cosas que tiene que superar una persona que es zurda. Se sienta en un pupitre donde del otro lado es donde tiene que escribir y se tiene que poner todo chueco, ¿verdad? Los que me están escuchando que son zurdos entienden lo que estoy hablando. Unas tijeras, ¿verdad?, que no puede cortar porque están hechas para zurdos y no puede cortar con las tijeras. Un abrelatas que también lo agarramos del lado derecho, pero del lado izquierdo, no se puede clavar para poderlo poner. Subirse el pantalón, ¿verdad? ¿Cómo le hace? ¿Cómo se tiene que torcer para poder subirse el pantalón? Escribir en un cuaderno que tiene de espiral, escribir en el pizarrón, llenarse de tinta y a la hora de que está escribiendo, borrar lo que ya escribió. Todas las cosas que tiene que enfrentar. Tomar la nieve. Si ve que esos aparatitos para tomar nieve están hechos para derechos, los controles de los videojuegos, el ratón de la computadora, pagar con una tarjeta de crédito, ¿cómo la tiene que hacer? Pasarla por el otro lado para poder pagar. Y aparte, qué triste, ¿no? Se me hace, cuando decimos en la expresión a diestra y a siniestra, la palabra siniestra ahí es sinónimo de izquierda, pero siniestra es una palabra muy fea, tiene una connotación malvada y perversa. ¿Y qué dice Dios? Con la diestra de mi justicia, con la mano más hábil, con la mano más diestra, con la mano más poderosa, con la mano derecha. Dios, hermanos, dice, con todo mi poder omnipotente, yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar. El brazo más hábil, el más poderoso, abierto para usted, entregando en sus manos todo lo que usted necesita. En Dios estamos completos, en Dios estamos seguros, en Dios estamos resguardados, en Dios estamos protegidos. En Dios no nos falta absolutamente nada. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a tu pobreza, no conforme a tus necesidades, conforme a sus riquezas que van más allá de lo que nosotros podemos pensar, imaginar o entender. Con la diestra de su justicia. La diestra de su justicia, de su equidad, de su verdad, de su prosperidad, de su rectitud. La mano poderosa de Dios nos ha de dar todo, justamente, en la justa medida, para vivir lo que es justo ante sus ojos. Para poder vivir, hermanos, lo que hace sonreír a nuestro Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Para terminar, necesitamos aplicar estos tres principios. ¿Qué dice el pasaje? Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Puedes ver claramente que estas promesas solo son para aquellos que establecen una relación vital con Dios. No son para aquel que no cree en Dios. No son para aquel que le niega. No son para aquel que se aparta de Dios o que está alejado de Dios. Ahora, por supuesto, usted puede tomar la decisión que usted quiera. Está en su derecho usted de buscar a Dios o de no buscarlo. Pero las promesas de este versículo que acabamos nosotros de estudiar, hermanos, son para aquellos que Él es su Dios, que Él está con ellos.
Ahora la pregunta para ti es, ¿confías en el Dios de la Biblia? ¿Confías en Él? ¿Él es tu Dios? ¿Lo tienes en tu vida? En el mensaje hoy hablé acerca de Pedro, pero en la conclusión quisiera yo que fuéramos a Primera de Reyes 19 para hablar un poquito de Elías. Del versículo 1 al 8, para concluir. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué bonito. Levántate y come, porque largo, todavía queda mucho por hacer. Se levantó pues, comió y vivió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vea la historia. Por supuesto, es un pasaje para predicar un día de él, pero nada más déjeme ver unos detalles. Elías había servido a Dios con todo su corazón y había vencido a aquellos profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Los que han leído la Biblia saben de esta historia, y si no, lo pueden leer después. Pero entonces viene la mujer más perversa que existe en la Biblia. No hay nadie que supere a la perversidad de Jezabel. Y la mujer más perversa de la Biblia jura por sus dioses que va a acabar con Elías. Una amenaza real y espeluznante, como no tienen idea. ¿Y qué sucede con Elías, hermanos? El que había vencido a los profetas de Baal, ahora, ¿cómo lo vemos? Completamente acobardado. ¿Por qué? Porque él se miró a sí mismo. ¿No dice el versículo 4? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? ¿Cómo voy a hacerle yo? Yo no tengo ningún poder. Oye, espérame, estás hablando de Elías. Estamos hablando de si no el profeta, para mí el más grande en el sentido de todas las proezas que hizo en el poder de Dios. Pero aquí, como lo vemos, derrotado. ¿Por qué? Porque se mira a sí mismo. Pero luego vamos al versículo número 6, hermanos. ¿Y qué hace Dios? Dios me lo consiente a Elías, pero bien bonito. Y aquí en su cabecera había una torta cocida como le gustaba a Elías, hermanos. ¿Se acuerdan cómo se la pidió esa tortita igual a la viuda de Sarepta? Igualita como se la pidió, así era como le gustaba. Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y vivió y volvió a dormirse. Y aquí, hermanos, vemos bien bonito, bien hermoso. Qué hermosa es la palabra de Dios, bendita palabra del Señor. Bien hermoso vemos cómo Dios
le provee, le bendice, le sustenta. Y después en el versículo 9, ¿qué dice Dios? Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás ahí tirado? ¿Por qué estás apesadumbrado? ¿Entiende lo que estoy diciéndole? ¿Por qué estamos ahí? Si tenemos la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¡Levántate! ¡Anda! ¡Camina! Restaura tu comunión con Dios. Si te sientes hoy apartado del Señor, si sientes que Él no está contigo, ¿qué tienes que hacer? Ve a Él. ¿Quién te va a dar la fortaleza? Él. Búscalo de todo corazón. Si no has estado orando lo suficiente, ve y ponte a orar, ponte de rodillas. Inclina tu oído, tu cabeza delante de Dios. Él va a inclinar su oído para escucharte. Comienza a orar a partir del día de hoy si no lo estás haciendo. Comienza a meditar la palabra de Dios todos los días. Y si quieres aprender más de Él, bueno, cuando termine esto, esta contingencia, tú puedes asistir a mi iglesia si estás aquí en Aguascalientes, si vives aquí. Y si no, mándame un mensaje y yo de alguna manera voy a ayudarte también a que camines con el Señor. ¿Qué te dice Dios? No te quedes ahí. Él quiere tener comunión contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero si tú aceptas a ese Dios como tu Dios en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti.